Bueno, tuvimos una noticia tremenda en estos días. Sí. Están pasando, bueno, lo de la niñita de 12 años Ay, violada. por favor, en Marcos Ahora Paz. en Marcos Paz, un caso Exactamente. de grooming. Exactamente, un caso de grooming. Detuvieron a un violador de 50 años, ¿sí? Que abusó de una menor de edad. La policía de la provincia de Buenos Aires, Que de se Longchamp. conocieron por vía Exactamente. internet, De eso se digamos. trata el grooming, justamente, ¿no? Un abusador engaña a una menor de edad, plantea un encuentro y después de ese encuentro abusa de la menor. Por eso estamos con uno de los especialistas de grooming de la República Argentina. Sí, Daniel Argibay, que es coordinador del equipo psicológico de Grooming Argentina. Gracias, Daniel, por venir. Daniel, yo creo que lamentablemente esto va a ir avanzando, el tema de internet y del conocimiento que tienen los chicos muchas veces con otras personas que se hacen pasar por chicos o digamos, ¿cuáles son los recaudos que uno como papá tiene que tener? ¿Qué se hace? ¿Se revisa la computadora? ¿Se tiene la clave del Facebook? ¿Cómo haces para saber con quién está hablando tu hijo, digamos? Los primeros recursos que en todo caso se pueden llegar a desarrollar tienen que ver con algo que va más allá del dispositivo, que es el vínculo. Bueno, ¿Y qué es el grooming? El grooming es la nueva forma de abuso, en este caso virtual, de un mayor a un menor, que se plantea como antesala de otros delitos, porque si nos quedamos nada más que en el grooming como grooming mismo, pues uno podría decir, bueno, finalmente es un contacto virtual, pero no es así, claro. Pero no es así. Abuso, sobre todo porque hay abusadores, en este caso se puede enmarcar dentro del grooming también, que utilizan a través de la presión hacia los menores de edad, utilizan las imágenes que capturan justamente de los menores para después utilizarlas como pornografía infantil. Sí. Entonces, hasta ese punto llega. De hecho, hay algunos métodos como para que se descubra alguna especie de filtros que hoy tiene Google, Facebook, Instagram y demás, para que esas imágenes queden dentro de ese filtro, que se trata justamente de descubrir a estos groomers, como se dice comúnmente, para que no pase a la pornografía infantil. Pero existen, obviamente, otras cuestiones, ¿no? Pero de ¿cómo lo presión sabés hacia los menores. Claro, pero ¿Vale revisarle el celular Sí, a nuestros sí. hijos? Porque digo, yo puedo cuidar con mis hijos el entorno, dónde se mueven, dónde van, vienen, tener un diálogo. pero se encierran en su habitación con el teléfono, con la computadora y entran en un mundo que nos está lejos, ¿no? Digo, ¿vale que nos metamos en su privacidad? Parte de lo que se puede llegar a tener en cuenta es empezar a cambiar los paradigmas, porque empezamos a tener contacto con la virtualidad pensando que el niño está seguro en la habitación. Sí. Claro. Y nadie dejaría a las 12 de la noche en la esquina de la plaza o en cualquier otro De lugar a ninguna su manera. hijo. Sin embargo, sí, y con toda tranquilidad, pasa horas en su habitación encerrado Totalmente. con el teléfono o con la laptop en la mano. Claro, lo que pasa es que Claro. Internet pasó a ser como la nueva calle, digamos, porque... Sí, claro, exactamente, porque ese es tiene el que ver concepto, con hay eso. de todo. Conocer personas. Y cuando decimos de todo, hay de todo. Por eso es tan importante el concepto de prevención. Pero ¿cómo Digo, haces? Porque lo que pasa es que, bueno, algunas madres somos re ignorantes. Entonces no tenemos idea cómo hacer para ver qué están haciendo. Bueno, no tenemos ni idea. parte de la función, porque forma parte hoy de la función, es esta. En principio, tratar de ser menos ignorantes. Sí. Sí, claro, Ahora, sí. la verdad es esa. Daniel, Después, después trabajar en el vínculo. Otra alternativa es ofrecer, valga la redundancia, otras alternativas que no tengan que ver con que lo más divertido sea pasar horas y horas y horas control, frente a la pantalla. Por eso se dice Pero que el eso- arma más importante para combatir esto es el diálogo. ¿Sí? Es el diálogo y la prevención. Nosotros desde Grooming Argentina hacemos especial hincapié en la prevención. Tanto es así que, bueno, hace apenas una semana hemos sacado una aplicación que previene en tiempo real. O sea, ¿Cómo es? cualquier persona que pueda llegar a sentirse víctima de grooming y tiene alcance a nuestra aplicación, tiene un botón primario del tipo del que está ahí, Sí. en el centro de la mesa,
Viste que una vez esto iba a servir para explicar algo. Sí, algo. No sabíamos para qué Tal servía. cual, bueno, que le permite inmediatamente ponerse en línea con un equipo de trabajo de Grooming Argentina. Ahora, ustedes justamente como analizadores, como expertos en la materia, Sí. ¿cuáles son las características que suelen tener los abusadores? ¿Abren perfiles truchos en Facebook, en Twitter, en las redes sociales? ¿Ponen sus nombres? ¿Cómo te das cuenta que el que está del otro lado te puede llegar a engañar o puede ser una persona que está vinculada con la pornografía, un violador, un abusador? En principio siempre el perfil está falseado, digo, son adultos que tienen perfiles de niños, de adolescentes. Ponen fotos truchas. Ponen fotos Otras truchas y personas. toman contacto con niñas y niños, en principio haciéndose Sí, porque amigos, también hay que después... dejar en claro que acá los varones no están exentos de No esto. están exentos. De No, ninguna ni manera. hablar, Ahí hay ni algún hablar. consejo para darle- Ese podría llegar a ser el primer prejuicio que hay que bajar. Claro. Ahora, en ese sí. sentido, ¿hay algún consejo para darle a los adolescentes? Por ejemplo, si te empieza a hablar algún chico, chica nueva, ¿cómo podemos captar, cómo podemos saber si es trucho? Y el primer consejo... Cliqueando la foto, Claro, la buscándola en identidad, Google. El claro, primer poniendo la consejo que le foto, puedes claro. dar a un niño o a una niña o a adolescentes es no tomes contacto con gente Con que no alguien que no conozcas conozcas. personalmente. Pero cuando Claro. entran en esos chats, a ver, en los foros, en los chats, incluso Claro, de los la idea propios es conocer juegos, gente que no conoces claro, ¿cómo personalmente? corroborás? ¿Cómo haces para darte cuenta que el que te está hablando es un mayor que tiene otras intenciones En realidad, que distan mucho de lo que vos prima pensás? fase no habría manera, porque es un perfil que está diciendo, y a lo mejor lo que está diciendo puede llegar a ser real. Ahora, Ahora, estamos si después hablando vienen de- las proposiciones Claro. que tienen que ver con algo que van más allá, ya esto forma parte de la escala que se va construyendo en casa de valores. Estamos hablando No. de víctimas de qué edad. Desde a cualquier edad que Que pueda tenga acceso llegar a a una empezar a cosa. tener una tablet en la mano. ¿Y Por eso, cómo pero ¿qué Estos actúa? son Perdón, dame 3, pero 4, ¿qué 5. 5 años. Bueno, Tres, por eso, cuatro, entonces cinco, ahí es donde yo vuelvo y digo, los papás no podemos entregar una tablet como si fuera una niñera sin controlar. Ajá. Digo, privacidad, una cosa es un adolescente de 16, 17 años, otra cosa es un chico de 12 que ni siquiera Pero uno los puede restringir, reglamentos, ¿no? uno puede restringirlo. Claro. Lo que pasa es que el problema es, viene el chico que te dice, todos mis amigos tienen Facebook. Bueno. Y vos decís, bueno, vos no. Allá No, pero tus todos amigos. mis amigos tienen Facebook. Claro. Bueno, la negociación tal vez es, bueno, está bien, pero tu perfil yo también lo puedo ver. Claro. Sí, pero el tema es que nosotros en nuestro país y en este campo, como en otros tantos, siempre venimos atrás del carro. Sí, claro. Claro. En Europa, en Francia más concretamente y en algunos países nórdicos, ya en las escuelas primarias no se permiten los dispositivos electrónicos Claro. tan libremente. En algunas y en otras las incorporan como herramienta, porque también Ok, tiene que ver con pero que es una como herramienta para la vida. Como herramientas, digo, Sí, libremente, pero por eso no dije fuera libremente. del en la escuela de mi hijo no pueden, por ejemplo. eso, digo, No está entonces permitido. hay que entender que esto, que es muy poderoso, es como la nitroglicerina, te puede prevenir de un infarto o te puede hacer volar por los aires. Ahora, Daniel, ¿cómo actúa el acosador? Para que la gente sepa. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el primer paso del acosador? El primer paso del acosador es acercarse tratando de acicalar, es la traducción literal del grooming, tratando de hacerse amigo, tratando De de ser un- mimar de ser a un- quien tiene un enfrente, par. adulándolo, exaltando cualquier virtud que tenga enfrente. Después va a manipular, porque de esto se trata. El groomer, como cualquier otro delincuente, es en términos psicológicos un perverso. Un Claro, perverso, sí, sí, hace sí, un sí. tanteo, digamos. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre pedófilo y pedastra? El pedófilo es el que consume pornografía. El pederasta Ah. es el que, en todo caso, la produce en acto. Un acceso Sí. carnal. Un acceso. Pornografía Claro, infantil peor. estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es, digamos, como papá, a qué hay que estar alerta? ¿Los chicos suelen dar alguna señal, cambian alguna actitud, Sí, se totalmente. esconden más para usar los dispositivos, digamos? ¿A qué tenemos que estar atentos? Tenemos que estar atentos precisamente a eso. Digo, cambio de hábitos, Claro. de personalidad, de higiene, de ánimo. Empieza a restringirse, empieza a dejar de tener contacto con su círculo social, empieza a tener bajo rendimiento en el colegio. Ah. Todo Todas esto, contras. claro,
todo esto que Bueno, pero hay puede muchas llegar a cosas sonar para- ostensible, a lo mejor para un padre que está en la vorágine de todos los días, Sí, que decís, no bueno, es es un tan, día no que es tan está raro. sencillo de Claro. discernir. Pero hay muchas cosas como para darse cuenta, digamos, ¿cierto? Sí, sí. Eh, Son muchos los Y factores. estos tipos manejan de alguna u otra manera la culpa de los chicos, porque vos decís, a ver, no te contactes con alguien que no conoces, pero en el hipotético caso de que cualquiera de nuestros hijos se contacte con alguien y empiece a manipularlo, ¿la culpa es parte justamente de esta manipulación para que no le cuente a los padres lo que está haciendo? La culpa es el mecanismo principal de la manipulación. ¿Por qué? Porque él tiene la culpa de haberlo hecho y además sufre un doble miedo. Miedo a quien lo está extorsionando y acosando. Claro. Y miedo, en todo caso, a que esto trascienda Sí, al reto en que el, se le en viene. el ámbito de Claro, su casa. claro. Nosotros hemos tenido casos de víctimas que casualmente con el primero que tuvieron contacto fue con nuestra Claro. ONG, Claro. a través de nuestra web. Y sus padres no sabían nada. Mirá. La tarea de acercar a ese niño con ese padre, porque nosotros, por supuesto que con un niño de 12 años no podemos hacer más que contenerlo. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que este niño Trabajar pueda con la hablar con su familia, papá. claro. En el momento en el que pudimos armar estas conversaciones triangulares, y entonces, porque eran niños del interior encima, de Mendoza, Ah. de Santiago, de Chaco, que se estaban comunicando con nosotros. Y pudimos hacer que, triangulando, pudieran llegar a hablar de lo que les estaba pasando. En ese mismo instante pudimos dar paso a la fiscalía. Ahora, qué importante es el diálogo entonces. Sí. Absolutamente. No, es- Digo, Siempre. nada de todo esto sucede en un ámbito familiar en el que Donde un diálogo el diálogo está fluido y abierto. permanente. está Supe abierto. que allanaron la casa y la camioneta, ¿no? Sí. De este señor, ¿qué se le encontró? Bueno, nada, las imágenes son más que elocuentes. Un montón de elementos que dan cuenta del alto Sí, grado de pornografía. perversión. Sí, de la ¿Y a qué se Pero Pero dedicaba no hay, el que, hombre? no hay que llegar a esto, digo, no hay que llegar a los casos en los que el contacto llega al acceso carnal como del que estamos hablando. ¿Y este hombre a qué se dedicaba? ¿Tenía familia? ¿De qué trabajaba? Entiendo que era albañil, no Maestro no- mayor de tiene obra. un maestro autazo. mayor de obra. ¿Este Maestro hombre se mayor de obra. recupera de alguna forma psicológicamente o ya está perdido y no hay nada que hacer con él? Más allá de lo indignante que hay es, porque, distintos digo, hay que- puntos de vista y dependerá del abordaje. Personalmente entiendo que un perverso no tiene posibilidad de, Reinsertarse. pongámoslo en términos revertirlo, psicoanalíticos, digamos. de neurotizarse. por ¿Porque no decirlo sienten de culpa? modo. De ¿Eh? repente- ¿Porque no sienten culpa de lo que hacen? Porque no sienten culpa, porque el otro queda siempre en el lugar de objeto. Claro. Y no hay manera de revertir esta posición en un sujeto. Claro. O sea, Ahora, él piensa, sí. perdón, que el Sí. niño o a la niña que está contactando es un objeto, no es que piensa que está El enamorado objeto de y su demás. necesidad. No, Ni tampoco que está haciendo ese es el daño. método. Ese es el método de abordarlo y de conseguir su satisfacción. Que ahí haya un niño, que ahí haya un inocente, que ahí haya alguien que no puede discernir, no hay para él No se piensa. ningún parámetro que deba tener en cuenta. Pero el pedófilo sí pierde el interés cuando las nenas crecen, ¿no? Cuando tienen su primera menstruación. Yo Sí, tengo entendido. en la medida en la que van creciendo, Qué en hijo. realidad lo que también se les complica es que hay Colgarlo. alguien ahí que pueda llegar a presentarles más resistencia. Si se le puede presentar resistencia, hay alguno que en todo caso podría llegar a ver esto como algo que despierta mucho más su líbido, ¿no? Alguien que se resiste. Claro. Claro. Qué terrible. Pero lo importante de todo esto es empezar a pensar que no hay que llegar a este grado, sino que el solo hecho de que tome contacto con un menor ya hay un abuso. Claro. Digo, Ahora, desde el vos, punto yo de te vista escucho legal, hablando como profesional y como papá, ¿qué te pasa? Digo, cuando lees esto. Esta noticia que... no, digo, bueno, a ver, Ya, claro, si lo tenés enfrente a este soy, tipo. Claro. Ah, bueno, sí. independientemente de ser psicólogo, claro que soy padre y por supuesto que me indigno y me pasa todo lo que le puede llegar a pasar a cualquier persona en la calle que escucha estas Sí. noticias. Después, nada, me conecto con mi trabajo y
actúo desde ese ¿Atendés lugar. a un nombre de estos? No. No. Lo que es Ese es tu alarmante- límite. Ese es tu Sí, límite. sí, sí, Daniel, sí. Hay determinadas cuestiones que no atiendo en mi consultorio. Perdóname, ya que dijiste, soy padre, a raíz de la, perdón chicos, a raíz Sí. de la pregunta de Tati, porque uno por momentos reacciona como animal, porque creo que a ninguno de nosotros nos Es que gustaría hay y cosas ojalá que te jamás nos resultan... pase. Vos podés pero- entender, aunque te esté mal podés el que sale entender a robar, un tipo al que que... está mal del a marote. nadie. Pero No, esto bueno. es Pero una le locura. quería preguntar a él, ¿cómo reaccionarías vos si te llegara a pasar con un hijo tuyo, una cosa así? No lo puedo saber. No lo puedo saber. Yo aventurarme chicos, yo a decir mato. que voy a actuar de tal o cual manera, me parece que sería hacer ficción. Yo no voy a decir, mirá, no, si lo mato, o tomo justicia por mano propia. La verdad es que no lo sé. Yo, si lo pienso hoy fríamente, desde mi posición de profesional y de la salud, diría, no, bueno, qué sé yo. Tendría que pasar por esa situación. Es como Lo los sé- violadores, discúlpenme, pero hay que cortarles el pito. ¿Qué querés que te No, diga? me parece el diputado Olmedo. Es que bueno, Bueno, ella lo que reina. pasa, Perdón, lo que pasa ¿qué es querés que que diga? Que los hay casos perdón, tan ¿qué muy- violador? gente ¿Qué que violador? Esté en la cárcel de por ¿Qué vida. violador? A No ver, se El que sale y vuelve a violar. está claro que no digo que hay que hacer eso. Perpetua, que esté toda la vida en la Obvio, cárcel y punto. tienen que estar en la cárcel a pan y a agua, al igual que los asesinos. A pan y agua hasta el día que mueran. Así de simple. Discúlpame, Daniel, espera, ¿podés- porque quiero, Pasa tengo que que cerrar. como el grooming es antesala no solo de acceso carnal, no solo de pornografía infantil, no solo de asesinato. Digo, el caso de Bahía Blanca, la nena desapareció y apareció muerta. No, es un nivel de delirio. sí, sí. Daniel, ¿hay algún sitio, hay curso donde los papás podamos concurrir? Bueno, ¿Dónde la nos comunicamos? aplicación GAPP tiene, por supuesto, bibliografía y Aplicación. una aplicación de noticias, una pestaña, decía. A mí no me salía tampoco, no podía ayudar. y ahí nos podemos informar. Y ahí podemos se pueden consultar informar, ahí pueden tomar contacto con los equipos, ya sea el equipo legal, Digo, el hacer equipo algún de tipo de ciberdelito, consulta, si yo tengo el alguna equipo duda. psicológico, ante la más mínima sospecha de un contacto ya puede llegar a haber abuso. Esto, desde el punto de vista legal, y mejor que yo lo puede explicar en todo caso, o lo podría explicar el doctor Navarro, que es el director de Grooming Argentina, Sí. pero desde el punto de vista psicoterapéutico o psicológico, el contacto de un adulto con un menor desde esta posición de asimetría ya podría llegar a resultar traumático. Y digo Por podría eso. resultar traumático porque es un... Sí, porque es una, claro. una comunicación, una relación de un adulto con otros intereses. absoluto, es un potencial que debemos tener en Tal cual. cuenta. Gracias. No, por nada. Gracias, muchas gracias, Daniel. Muy claro. Tengo en la Terrible. cabeza así 18.000 preguntas. Quiero que te quede después del programa.